operaciones. Y como no existe un sistema de gerencia por operaciones en ningún país de América Latina, no existe la posibilidad de una aplicación sustantiva, sino meramente formal de esta técnica de presupuesto por programas. Bueno, en el texto que ustedes van a recibir hay bastantes páginas donde se trata de estos problemas, donde se trata el problema de la vinculación del plan con el presupuesto, que fue un dolor de cabeza por años de los técnicos en planificación en América Latina y que queda automáticamente resuelto si ustedes tienen una estructura modular del plan y una determinada técnica de presupuesto por programa. El último sistema al cual me quiero referir, y con eso termino, es el sistema de emergencia en sala de situaciones. Este sistema es parte de un sistema descentralizado de información, análisis, corrección, que se dan en todos los niveles. Porque esas son las funciones esenciales de una sala de situaciones. Recibir información, procesarla, corregir, tomar decisiones y hacer el seguimiento. El seguimiento es la información. Eso se da en todos los niveles en una estructura de organización descentralizada. De manera que el concepto de sala de situaciones no hay que entenderlo en términos físicos, como de una especie de sala central que solo existe en la presidencia. El concepto de sala de situaciones es un sistema que relaciona información, apreciación de la información, corrección. Pero que se hace bajo determinadas modalidades y se hace a alta velocidad. Para hacer eso exige ciertos acondicionamientos de computación, exige ciertas normatizaciones en cuanto a los indicadores concretos de esta relación recursos, productos, resultados, exige una precisión muy concreta de la forma de analizar los problemas para que surjan los indicadores que nos van a alimentar la apreciación sobre la evolución de los problemas, exige la reducción de variedades desde la información bruta hacia indicadores y de indicadores hacia señales para que el que está dirigiendo, manejando 20 o 30 señales, tenga una apreciación global en vez de tener montañas de información en términos de un listado de la computadora, estos sistemas primitivos en donde le entregan al dirigente la impresión de la computadora, ¿no? Y entonces le empieza a ojear, ¿no? Un sistema pre-cibernético del uso de las computadoras, uso no inteligente, digamos, ¿no? En este caso hay una experiencia muy interesante porque es relativamente antigua. En 1972 el profesor Stafford Beer, que más o menos por un año y medio asesoró al presidente Allende en el montaje de este sistema de sala de operaciones para las empresas del área de propiedad estatal, lograron montar un sistema muy avanzado en una época en que no existían las microcomputadoras, ni mucho menos existían software inteligentes que eran capaces de analizar cosas. Bueno, él fue capaz de montar un sistema y diseñar un software inteligente que era capaz de analizar los problemas bien estructurados. Y entonces eso evita la inteligencia humana y eso queda un juicio de apreciación sobre estos indicadores normatizados, y eso permite ganar tiempo en el uso de la inteligencia humana en el análisis de los problemas semiestructurados y de los problemas inestructurados. En el penúltimo libro del profesor Beer, que se llama Platform for Change, donde él trata muy emotivamente su asesoría al presidente Allende, aparece allí más o menos los esbozos del diseño de esa sala de operaciones y el tipo de recursos metodológicos y de inteligencia artificial que fueron pioneros en su época. El problema con la sala de situaciones es el siguiente. Es una palabra que motiva muy fácilmente y la gente se encanta, es como un juguete, ¿no? Y en consecuencia se desvirtúa con mucha facilidad. Por ejemplo, en este momento en el Ministerio de Salud y Asistencia Social en Venezuela hay un grupo de señores que manejan una teoría que ellos llaman la trialéctica, que montaron una sala de situaciones en el Ministerio de Sanidad que ha sido costosísima, y de vez en cuando llevan al ministro a mirar lo que allí pasa. Entonces tienen las paredes llenas de gráficos, cuadros, algunos son teóricos mostrando la trialéctica, otros son de indicadores con cordones de distintos colores, o sea, como si no existieran las computadoras, pero tienen las computadoras también, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo absurdo de todo eso, se sigue gastando ese dinero porque es un juguete entretenido. El ministro dice: yo tengo una sala de situaciones, ¿no? El riesgo con este tipo de cosas es muy alto,
Y es mucho más fácil hacer ese tipo de cosas que cambiar todo el estilo de conducir, porque realmente la única forma que tiene sentido una sala de situaciones es como terminal de todo un sistema de planificación. Pero para eso tengo que tener un sistema de planificación sustantivamente operando, ¿no? O sea, yo no puedo sustituir lo sustantivo por una mera herramienta que además la utilizo mal y la comprendo mal, ¿no? De manera que tenemos esa primera cosa. Lo segundo es que, dado que uno incurre en un costo de acondicionamiento, que es en parte físico, es en parte de hardware, es en parte de software, inmediatamente surge la pregunta: ¿y por qué yo no uso ese sistema para tiempo acelerado, sin ningún costo adicional, para tiempo normal? ¿No es cierto? O sea, como una forma más moderna de hacer fluir la información. Y esto es lo que ha dado origen a la extensión del concepto de sala de situaciones como una herramienta más amplia de conducción, porque hay economías por el simple hecho de que hay economías de escala, ¿no es cierto? Y entonces de forma muy barata es posible manejar toda esta distinción entre problemas estructurados, semiestructurados y inestructurados de forma mucho más automatizada. Hay unos software diseñados, por ejemplo, donde hay toda una serie de características que la misma computadora separa los problemas y indica cuáles pueden tener tratamiento normatizado y cuáles tienen que ir necesariamente a juicio humano resolutivo. Es decir, por este lado hay un montón de avances que no hacen a la esencia del problema y que solo son importantes en la medida que hagamos lo importante, ¿no es cierto? Porque son herramientas accesorias. La función esencial de una sala de situaciones es la que acabo de señalar: recibir información en tiempo oportuno, enfriar una situación de tensión en aceleración del tiempo mediante un clima artificial que le coloque una distancia, ya que el líder no puede estar a distancia, sino que esté envuelto en la acción, por lo menos que haya un equipo que esté en un medio altamente acondicionado y tecnificado de información, donde su juicio de análisis en parte va a ser errado por estar aislado, pero en parte puede ver ciertas cosas que no ve el dirigente en la ceguera situacional de estar tan envuelto en la situación, y entonces la interacción entre ambos tiene una ventaja. Y montar un registro permanente de todas estas cosas para sistematizar el proceso de retroalimentación. Estas salas de situaciones son como un archivo histórico, ¿no es cierto?, de cálculos hechos, cálculos equivocados, cálculos hechos, cálculos acertados, juicios emitidos en la discusión, juicios acertados, etc. De manera que hay un material muy rico para el que quiera hacer análisis de la historia reciente e intentar aprender y acumular experiencia sobre este tipo de cosas, o en la medida que ello sea posible ir perfeccionando teorías y métodos sobre la base de este análisis de la historia reciente, ¿no? Hay muchas formas de pensar este concepto de sala de situaciones, y repito que este concepto se reproduce en todos los niveles. O sea, el concepto como tal de sala de situaciones es manejable al nivel de un centro de salud como concepto. La complejidad que allí tendrá, el tipo de equipamiento que allí tendrá, puede ser totalmente manual. El concepto de sala de situaciones tampoco es asociable biunívocamente con sistemas de computación. De hecho, la sala de operaciones británica en tiempo de la guerra era totalmente manual, y la información fluía a velocidad por teléfono. La sala de situaciones que montó Stafford Beer en Chile, cuando no existían las microcomputadoras, la comunicación era por telex, ¿no? Y el procesamiento era un determinado tipo de computador. O sea, aquí hay muy distintas tecnologías. Lo importante es el concepto, no la apariencia del concepto. Bien, sintetizando entonces, el momento táctico operacional es el que completa el plan. Lo completa no solo en el sentido que es el de la acción misma, sino que completa el cálculo, porque existe la imposibilidad del cálculo completo y previo. O sea, solo en el momento táctico operacional se completa. Para que esto sea posible, tenemos que sistematizar entonces esta intermediación, esta mediación entre el conocimiento y la acción. Tenemos que cumplir esos requisitos. No tengo tiempo para hablar del problema de la agenda, que es muy interesante, y del cerco
que rodea todo equipo conductor, porque una de las dificultades que hay que vencer en esta mediación entre el conocimiento y la acción es de que los equipos, mientras más altos están ubicados en la estructura directiva, menor es su posibilidad de tener acceso directo a los hechos. O sea, todo lo que ellos conocen siempre se conoce por intermediación. En consecuencia, el riesgo de distorsión es altísimo. Y el riesgo de mala traducción de las directivas hacia las unidades operacionales también ha sido históricamente alto. Incluso para recalcar esta idea de cómo en esta cortina de ruido hay ciertos actores que se posesionan de los canales de comunicación y en consecuencia monopolizan la mediación del dirigente entre el conocimiento de los hechos y la acción concreta. Nosotros decimos que el valor de una información para el dirigente es igual al valor político-técnico de ella o su calidad intrínseca multiplicado por el valor del canal de comunicación que utiliza. Queremos decir con esto que un equipo de gente puede haber estado 5 años trabajando un problema, un análisis de un problema, y utiliza un canal de comunicación desvalorizado que vale 0, el valor político real de ese trabajo en el momento táctico operacional es 0, no vale nada. Esa es la forma en que este problema llega a quien dirige. Y eso nos explica también por qué a veces, como hemos visto en cientos de oportunidades, un presidente de la República ha estado meses irresoluto, con documentos que no se atreve a leer porque son muy largos y muchos estudios acumulados sobre un determinado problema, y un día tomando el té con un amigo, ese amigo le dice 2 o 3 cosas, que es un amigo al que él le tiene mucha confianza, y al día siguiente él toma resolución. Y un canal de comunicación altamente valorizado, pero de escasísimo valor de contenido, tuvo una inmensa influencia en la toma de decisiones. Hay varios libros sobre la forma anecdótica de la toma de decisiones que explican muy bien este principio, ¿no?, de que el valor de la información para el dirigente cercado es igual al valor, podemos decir así, del contenido absoluto de la propuesta multiplicado por el valor del canal de comunicación que utiliza. Todo esto daría origen a muchas otras análisis, ¿no?, y que hace a la importancia de la agenda del dirigente, porque la agenda del dirigente se conforma según sea el valor de estos canales de comunicación, porque son ellos los que le dicen al presidente, por ejemplo, o al dirigente: esto es un problema, esto no es un problema, esto es un problema importante, esto no es importante, a ti recibe esta persona, no recibe esta otra, ¿no es cierto? El sistema de valoración está siempre intermediado por una cortina de ruido. Solo los seres humanos comunes y corrientes que andamos por las calles y andamos en un bus, solo somos los que tenemos acceso más directo a los hechos. El presidente de la República lo tiene o por estadística o por información verbal o por informes que le hace el equipo que lo rodea. Y aquí juega naturalmente siempre lo que se llama la adulancia, el jalismo, hay varias, ¿no? Porque la cortina de ruido además tiene que ser gratificante. Es decir, unas características que tiene que tener la cortina de ruido que rodea al dirigente. En consecuencia es muy difícil que los seres humanos que conforman esa cortina de ruido sean seres que estén permanentemente contrariando al dirigente, diciéndole: mire, esto va mal, ¿no? Normalmente en la cortina de ruido tienen que reventar los problemas para que eso se transforme en un problema de algún valor al interior de la cortina de ruido del dirigente. Bien, con eso termino y podemos hacer el...